de la confesión de fe. Hoy veremos el segundo párrafo, el párrafo 2 de la comunión de los santos. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25 dice así: y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Oremos. Amado Padre Celestial, en tu amor y misericordia nos presentamos delante de usted, agradeciendo, Señor, que nos des este tiempo de oración, y también, Señor, agradeciendo que nos des este tiempo para estudiar la confesión de fe. Ya estamos llegando, Señor, a los últimos capítulos de nuestra confesión de fe. Y te agradecemos, Dios amado, por este día y por esta oportunidad de seguir estudiándola, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir entendiendo más y más de tu palabra, y como oraba nuestro hermano Ángel hace un momento atrás, podamos aprovechar estos recursos que tú has dejado a nuestra disposición, Señor, para con humildad tomarlos y reconocer, Dios amado, que tu Espíritu Santo ha podido, Señor, iluminar a tantas personas para que puedan comprender las Escrituras, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, Señor. Te ruego que pueda, Señor, guiarnos por medio de su Santo Espíritu, que pueda guiarnos, Padre, a través de las Escrituras, para que podamos, cada uno de nosotros, con arrepentimiento y fe, venir delante de ti, y también poder, Señor, ser edificados por tu Santa Palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El párrafo número 2 del capítulo 27 de la confesión de fe, después del capítulo 27, tiene el título de la comunión de los santos. De la comunión de los santos. Este es un capítulo que viene después del capítulo, antes de él viene el capítulo 26, que es de la iglesia. Luego que, ¿cierto? Eso lo vimos hace tiempos atrás, lo que es el capítulo 26. Ahora vamos a ver cómo esa iglesia tiene esa unidad. Leamos el párrafo 2. Dice: los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión, santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas, según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio. Aunque esta comunión deja de ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en la familia o en la iglesia, deben extenderse, según Dios dé la oportunidad, a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua, como santos, no quita ni infringe el derecho al derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Cuando hablamos de comunión, debemos hablar necesariamente de unidad. Y anteriormente hemos visto en el primer párrafo cómo aquellos que poseen esta comunión como iglesia, porque sabemos que la iglesia, ¿cierto?, es el conjunto de personas que han nacido de nuevo y que voluntariamente consienten en caminar juntos, siendo su cabeza, ¿qué? Cristo. Entonces, cuando hablamos de la comunión de los santos, indispensablemente debemos hablar de nuestra unión con Cristo. Vimos la vez pasada cómo Juan 15 nos muestra esta unión con Cristo. Dice Jesucristo: yo soy la vid verdadera, y vosotros, ¿quiénes sois? Pámpanos. Y todo el que está unido a Él, ¿qué es lo que produce? Fruto. Pero Él dijo algo: sin mí, nada podéis hacer. Es decir, si nosotros no podemos estar fuera de la vida, porque todo aquel que es cortado de la vida es echado al fuego, porque no tiene fruto, no sirve para nada, no puede vivir sin la misma vida. En ese contexto vimos que estar unidos a Cristo es afirmar que estamos injertados a Él, en Él, estamos pegados a Él. En virtud a esta unión participamos de Él y nos
con Él en toda la obra de redención. Porque si estamos unidos a Cristo, nosotros recibimos todo lo que es de Cristo, todo lo que Él ha conseguido como redención para nosotros. Pero nótese que la confesión en el párrafo 1 está hablando de la unidad que tenemos y poseemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él va al origen. ¿Dónde está nuestra unión? En Cristo. Todos estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Todos estamos unidos a una misma vida, la cual es Cristo. Entonces, la confesión de fe nos empuja a entender cuál es el origen de esta unidad. Esta unidad no es que nosotros nos juntamos un día y dijimos, ¿sabes? Armemos una iglesia entre nosotros, y como un club deportivo o como una junta de vecinos. Esto no es así. A nosotros lo que nos une, ¿quién es? Cristo. Y que nos ha unido es Cristo. Es el Espíritu Santo también que nos ha puesto en este cuerpo por medio del nuevo nacimiento. Nos ha puesto ¿dónde? En la iglesia. ¿Y qué es lo que debe hacer estas personas que están unidas a Cristo? Dar fruto. Anteriormente vimos en el párrafo 1, decir que estamos unidos a Cristo es afirmar que estamos inyectados a Él o estamos pegados a Él. Y somos participantes de la redención y de sus beneficios. Segundo, vimos la vez pasada, la unión con Cristo consiste, según las Escrituras, que somos uno con Cristo en el plan de Dios, es decir, al planear salvarnos. Uno con Cristo ante la ley de Dios, es decir, nuestro estado legal, porque si estamos unidos a Cristo, hemos sido justificados por medio de la fe. Y uno con Cristo en la vida del Espíritu, es decir, compartimos una vida espiritual en común. Tercero, concluimos la vez pasada, todos los santos están unidos a Dios. Entonces, que se quite de la boca esa palabra que dice, yo soy la iglesia. No, usted no es la iglesia. La iglesia es el conjunto de miembros, de los nacidos de nuevo, que están unidos ¿a quién? A Cristo, quien es su cabeza. Entonces no existe yo soy la iglesia. Yo no soy la iglesia, yo solo no soy la iglesia, porque primero tengo que estar unido a Cristo. Y si estoy unido a Cristo, indudablemente estoy unido a todos los que componen su santo. Porque ¿acaso la vida tiene un puro brazo de papa? No, varios brazos que la componen. Y ahí estamos, cada uno solo. No existe, punto número 4, no existe esta unión sin la morada del Espíritu Santo y el ejercicio de la fe. Por eso hablamos de aquellos que están unidos a Cristo y aquellos que participan de la comunión de los santos son aquellos que han nacido de nuevo por la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por lo cual ellos poseen fe. Porque si alguien ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que tiene? Una fe genuina. Lo que hablábamos el domingo, una fe genuina. Vimos en el punto número 5, todo lo que Cristo hizo y todo lo que Cristo como el mediador ha hecho nos pertenece a nosotros. Y si estamos unidos a Él, también estamos unidos ¿a quién? A los santos. Entonces, el origen de la comunión de los santos, el origen de nuestra unidad, ¿quién es? Cristo. Cristo. Sexto, su deber, si están unidos a Cristo, es ayudarse entre sí y están obligados al cumplimiento de tales deberes. Porque así como el pámpano no puede vivir fuera de la vid, así tampoco ningún miembro de la iglesia puede vivir solo por sí mismo. No puede vivir solo por sí mismo. Porque Dios, ¿dónde habla? En la iglesia, ¿cierto? Habla al cuerpo de creyentes, llamado la iglesia. Y la confesión de fe es tan enfática en decir, estamos obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados. Deberes públicos, estamos obligados. Si bien el cuarto mandamiento dice, ¿qué dice el cuarto mandamiento? Guardarás el día de reposo para santificarlo. Para poder cumplir el deber público, ¿qué es lo que tenemos que hacer y estamos obligados a hacer? A congregarnos. Pero uno podría decir, ya la reunión de oración no es el cuarto mandamiento. Está bien, no es el cuarto mandamiento. Pero nosotros estamos obligados ¿a qué cosa? A mantener entre sí un compañerismo. Entonces, si estamos obligados a hacer eso, tenemos que juntarnos ¿a qué? A orar los unos por los otros. Entonces, si el cuerpo está ahí, todos tenemos que estar ahí. Eso es lo que uno se compromete cuando es un miembro de la iglesia.
Eso es lo que uno se compromete cuando ya ha entendido las cosas del Evangelio, cuando verdaderamente ha nacido de nuevo. Esto es lo que uno se compromete. Entonces, su deber, el deber de las personas que pertenecen a la comunión de los santos, es ayudarse entre sí y están obligados al cumplimiento de deberes públicos y privados de manera ordenada que conduzcan al bien mutuo. Entonces, ¿cuál es el bien que debemos buscar? El bien mutuo. Aquí no estamos para buscar nuestro propio bien, estamos para buscar el bien del otro. Del otro. Tanto el hombre interior como el exterior. Vamos al párrafo número 2 que nos compete hoy. Dice el párrafo 2, enfáticamente, lo recalca, dice los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han nacido de nuevo, ¿cierto? ¿Quiénes son los santos? Los que han nacido de nuevo, los que han sido justificados, los que han sido santificados. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que están unidos a ¿quién? A Cristo. Y si están unidos a Cristo, ¿a quién están unidos? Al cuerpo de creyentes. Al cuerpo de creyentes de los que han nacido de nuevo. Y voluntariamente han aceptado caminar, ¿qué cosas juntos? Si aquí nadie nos obliga, nosotros voluntariamente en esta iglesia local, si aquí en la iglesia local, caminamos juntos, acordamos caminar juntos. Los santos, por su profesión, ¿se fija por qué voluntario? Porque ellos profesan, ellos dicen voluntariamente, profesan. Los santos por su profesión, los santos que verdaderamente han nacido de nuevo, que verdaderamente el Señor los ha cambiado, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión, santos en la adoración y el cumplimiento de otros servicios espirituales que tienden a su edificación. En parte, uno de los resultados de estar unido a Cristo es mantener un compañerismo y comunión en la adoración a Dios. Es decir, este es uno de los resultados que el Señor nos da, mantener ese compañerismo. Nosotros debemos procurar, ¿qué cosa? Mantener ese compañerismo, mantener esa comunión en la adoración y la edificación mutua. Como le dije anteriormente, esto no es decir, yo soy la iglesia. Yo oro en mi casa, yo leo la palabra en mi casa, no necesito de una iglesia. Eso es imposible. Porque así como un pámpano no puede vivir fuera de la vida, así una persona solita por ahí no puede vivir. Porque Dios ha derramado su sangre por su iglesia. Y la iglesia no es una persona sola, es un cuerpo de creyentes de lo que ha nacido de nuevo. La confesión de fe empieza fuerte, de manera enfática, para poder apoyarse en este primer punto del párrafo 2. Y antes que vayamos a él, le voy a pedir a mi hermano José que pueda buscar Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13. Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13. La hermana Joana, por favor, va a buscar Hechos 11, 29 y 30. Hechos 11, 29 y 30. La hermana Yael va a buscar 2 de Corintios 8, 9. 2 de Corintios 8, 9. El hermano Wilson, por favor, va a buscar 1 de Timoteo 5, 8. 1 de Timoteo 5, 8. El hermano Ángel, por favor, va a buscar 1 de Timoteo 5, 16. 1 de Timoteo 5, 16. La hermana Josefina va a buscar Efesios 6, 4. Efesios 6, 4. El hermano Claudio, por favor, va a buscar 1 de Corintios 12, 27. 1 de Corintios 12, 27. El hermano Vicente va a buscar Gálatas 6, 10. Gálatas 6, 10. El hermano Cristóbal, por favor, va a buscar Hechos 5, 4. Hechos 5, 4. El primer texto lo leyó, dice, Hebreos 10, 24 y 25, dice, consideremos cómo estimularnos unos otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Este texto está tan rico y tan lleno de compañerismo que deja de lado y fuera todo individualismo. ¿Por qué? ¿Qué dice?
consideren cómo estimularnos unos a otros al amor. Es decir, nosotros nos congregamos no solamente para venir a la iglesia y escuchar la palabra, sino para estimularnos al amor. Es decir, para ser movidos al amor, para ser movidos a hacer algo para el otro. Si oramos juntos, oramos congregacionalmente, es para que oremos los unos por los otros, es para que conozcamos las luchas que tienen los otros y así poder focalizar nuestra oración. Pero hoy en día, tristemente, y perdone que haga esta comparación, la iglesia parece el McDonald's, la iglesia parece un centro comercial, porque la gente solamente viene a buscar lo que necesita. Y del compañerismo, si te he visto, no me acuerdo. Siendo que la iglesia, su base fundamental al estar unida en Cristo, es un compañerismo. Somos miembros los unos de los otros. La iglesia siempre se hace como ejemplo, se coloca un cuerpo. Así como un brazo no puede vivir solo en algún lado, así, amado, ningún miembro de la iglesia puede vivir solitariamente. ¿Por qué? ¿Por qué no puede vivir solitariamente? Porque no puede ser estimulado por otros y tampoco puede estimular a otros. Si tenemos manos, es para que esta mano, ¿cierto?, nos ayude al cuerpo. Como dice el dicho, una mano lava la otra y con las dos que lava, la cara. ¿Te fijas? Entonces esto es una ayuda mutua, un compañerismo mutuo. Y si nosotros no nos consideramos como estimularnos, recibir estímulos los unos a los otros, y somos estimulados al amor y somos estimulados también a las buenas obras, es porque no estamos perteneciendo al cuerpo. O somos del cuerpo o somos del cuerpo o no somos del cuerpo. Luego aquí el apóstol, lo que diga la persona que escribió el libro de los Hebreos, porque sabemos que tiene un autor indeterminado, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquí él está señalando de que hay un peligro que nos puede atacar. Y ese peligro es que nos acostumbremos a abandonar lo que es la comunión de los santos. Los seres humanos siempre somos más fáciles de acostumbrar y seguir conductas malas en vez de seguir conductas buenas. Pero necesitamos congregarnos. Y esto se fija que este es un no. Cuando hablamos de los no de Dios, estamos hablando de una orden. Esto no es una sugerencia. No. Dejen de congregarse. Es triste hoy en día la deserción que hay en la iglesia. Hoy día se puede faltar a la iglesia por cualquier cosa. Y eso es sumamente triste. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra algo tan fatal que una persona cuando recibe la disciplina del Señor y ya no entiende, ¿sabe lo que se hace? Se excomulga a una persona en la iglesia. Eso es lo peor que a un ser humano le puede pasar, es lo peor que a una persona, un miembro de la iglesia le puede pasar. Pero hoy en día pareciera que a las personas eso no le toman el peso, se auto-eliminan de la iglesia. ¿Se fija? Es como que se autodisciplinan. Y algo triste porque recuerde que lo que dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, pasa por la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte. ¿Qué está hablando? Allí envía el Señor. ¿Qué cosa? Bendición y vida eterna. Una persona que se coloca fuera de la membresía de la iglesia. ¿Sabe lo que está haciendo? Está perdiendo la bendición. El Señor no lo está bendiciendo. No piense que alguien va a ser bendecido por el Señor si se está colocando. Es así. Porque eso es lo que hace la disciplina. Es como entregar a una persona a Satanás. Porque ya no está bajo el cuidado de las cosas del Señor. El Señor lo disciplina, le quita esto para que la persona razone y entienda que no puede vivir fuera del cuerpo. Me gustó mucho como Acid Rowe un día lo graficó. Dijo que él no tiene a la iglesia por su madre, no tiene a Dios por su padre. ¿Entiendes? Porque así como necesitamos de Dios, necesitamos de la iglesia, o si no nos morimos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es el deseo? Estímulo. Estímulo. ¿Se fija cuando se nos duermen las manos? ¿Qué empezamos? A estimularlo. ¿Se fija?
¿Y qué debe hacer la iglesia cuando esto comienza a suceder? Estimularlo, ¿me entiende? Orar, partir orando, partir haciendo algo, porque si no hacemos nada, nos vamos a morir. Es así, se muere una parte del cuerpo. Debemos estimularnos los unos a los otros, y mucho más al ver que el Señor viene. Esto a nosotros nos debiera desesperar, hermanos. Y eso es lo que a veces no veo. Yo que una persona, un hermano se desespere porque no ve a otro hermano en la iglesia que no está viniendo. Yo no veo esa desesperación. ¿Me entiendes? Porque esto tanto es para las personas que faltan y tienen la costumbre de hacer esto como para nosotros mismos. Está hablando de estímulo. ¿Cuál es si se está quedando dormido una parte, tenemos que despertar a la otra parte? ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Es lo que quiero que usted y yo se pregunte. Usted es un miembro de la iglesia, tiene la responsabilidad de estimular a los demás miembros. No piense que la iglesia es el pastor, la iglesia no es el pastor. Cada uno es parte del cuerpo. Todos tenemos las mismas responsabilidades en este sentido, de estimular a la otra parte del cuerpo. Si hay algo que los pastores llegan a la conclusión, si hay algo que más cuesta, es lograr esa unidad. Porque lo primero que cuesta es que se reúnan todos, es lo primero que cuesta. Pero lo que más cuesta es que exista esa unidad, ese aprecio, ese amor por los hermanos, eso de exhortarse los unos a los otros. Yo creo que este párrafo, este capítulo 27 de la comunión de los santos nos va a dejar una gran tarea y nos está dejando a todos responsables. Por favor, hermano José. Amén. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces aquí el apóstol, ¿qué es lo que hace? Coloca una señal de alerta. Es como esa señal de peligro. Tengan cuidado, hermanos. Está hablando plural, está hablando del cuerpo, está hablando de la iglesia, no está hablando de una persona individual. Entienda esto, hermano. Cuando el Señor está hablando, le está hablando de la iglesia, no le está hablando de una persona en particular. Le está hablando de la iglesia. Y dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haga un corazón malo de incredulidad. Porque sabe lo que pasa, hermano, sabe cuáles son las consecuencias, o no las consecuencias, sino lo que nos motiva a dejar de congregar con la incredulidad. Porque la palabra dice, no hagas esto y yo no lo estoy haciendo, y yo lo que estoy haciendo es no creer a la palabra de Dios, no creerle a Dios. Por eso aquí dice, hermano, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué se apartan del Dios vivo? Se apartan de la congregación de los santos, se apartan donde Dios envía su bendición, pero se apartan. Porque en el corazón, ¿qué es lo que empieza a persistir? La incredulidad. Pero antes que pase eso, ¿qué debemos hacer? Exhortarnos. Es decir, llamarnos al terreno. Eso es lo primero. ¿Cómo vamos estimulando? Llamando al terreno, exhortándonos, hablando, aconsejando. Ay, yo no sé usted. ¿De verdad se ha sentido con esa responsabilidad de hacer eso? Porque como le digo, esa responsabilidad no la tengo solo yo, la tiene cada uno de los miembros de la iglesia. Antes exhórtense los unos a los otros, dice, no ayer, cada día. ¿Me fijan? Este estímulo no puede ser un día nomás, tiene que ser cada día, cada día, cada día. Mientras todavía se dice hoy. ¿Cierto? Nos levantamos y cuando nos levantamos, ¿qué es lo que hay? Un tremendo hoy. El estímulo ayer, quedó en el pasado lo que pasó ayer, valga la redundancia. Es hoy. Mientras se dice hoy. No sea que alguno de ustedes se haya endurecido por el engaño del pecado. La incredulidad es pecado. Y ese pecado viene a engañarnos muchas veces, a entorpecernos, a endurecernos, a alejarnos de lo que verdaderamente importa, servir al Señor en la comunión de los santos, en la comunión de los santos.
Eso es lo que cada miembro y cada aspirante a la membresía de la iglesia debe entender. Somos miembros los unos de los otros. Usted se está comprometiendo, cuando un miembro de la iglesia se está comprometiendo a ser responsable de su hermano. Acuérdense cuando murió Abel, lo mataron. El Señor, ¿qué le dijo? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Cierto? O le fue a preguntar a otra persona que había por ahí, ¿a dónde está Caín? No, ¿a dónde está tu hermano? ¿Y qué dijo Caín con su corazón? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que estar pendiente de él? Es que eso hace el individualismo, eso es lo que hoy día se está formando en la iglesia. Y el hermano no sé qué le pasó. ¿Te fijas? Nosotros somos los primeros que queremos saber. ¿Dónde está tu hermano? Cuando el Señor nos venga a decir, ¿dónde está tu hermano? ¿A dónde está el hermano? Entonces entendamos, hermanos, nuestras responsabilidades. El párrafo 2, este párrafo 2, ahora en el punto número 2 dice, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Nosotros tenemos el deber de exhortarnos los unos a los otros, tenemos el deber también de ayudarnos los unos a los otros. Esto no es una ayuda solo, hermano, voy a orar por ti, sino también hacer algo, ejecutar, hacer algo. Pero también según obviamente las posibilidades y las necesidades. Porque eso se necesita de una iglesia, no de una sola persona que trabaje o dos personas que trabajen. Se necesita de una iglesia, de una iglesia que esté trabajando, de un cuerpo que cada parte esté cumpliendo su función y no esté esperando que el Señor le revele cuál es su función en el cuerpo. Trabaje. La única forma de saberlo es trabajando. Como le digo, yo no puedo trabajar por usted ni usted por mí. Cada uno tiene que trabajar. Y lo mismo cuando uno va al trabajo. Trabajo de todos los días. Uno tiene que darse el ánimo para ir a trabajar, si no diga que todos los días tenemos el mismo ánimo. Pero debemos darnos ese ánimo. ¿Cuánto más las cosas del Señor? Animémonos a trabajar para la gloria del Señor. Por favor, hermana Joana. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos, por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces tomaron a Bernabé y a Saulo. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los hijos del Señor? ¿Qué hicieron los miembros? De lo que, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar la ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Recuerde que los judíos, ¿se acuerdan? En el antiguo pacto ellos se tienen que ayudar entre sí. Pero cuando ellos ya son parte del cristianismo y el judaísmo se apartó por un lado y el cristianismo por otro lado, los cristianos en Judea quedaron botados. Porque nadie los ayudaba, nadie los cristianos le da el trabajo, ya nada, porque ellos quedaron apartados de la sociedad, porque Israel quedó en el antiguo pacto, ellos quedaron ahí, ¿no? Pero los hermanos que estaban ahí quedaron excluidos. Entonces, ¿qué comían esos hermanos? Entonces los hermanos, ¿qué le hizo? Les nació y verdaderamente sintieron esa necesidad de ayudarlos. Entonces, por eso, hermanos, nosotros somos iglesia, creemos, ¿cierto? Somos congregacionalistas, creemos en la iglesia local, pero también nosotros creemos que tenemos que ayudar a las demás iglesias locales entre cuanto tengamos posibilidad. Por eso nosotros siempre tenemos que estar conscientes y prepararnos con antelación para estos casos, porque usted sabe que en las cosas imprevistas nunca vamos a estar bien. Pero también con todos nuestros hermanos trasmanos, también necesitamos estar preparados, de acuerdo a nuestras posibilidades. Mire el Señor como es. Él siempre también piensa que nosotros tenemos posibilidades, capacidades. ¿Entiendes? Esto no es algo así lógico. ¿Se acuerdan? Como antes decía, la viuda dio todo lo que tenía, todo, hasta que ya no dio más. Eso es irresponsabilidad. El Señor no quiere decir, usted haga esto, sino en cómo ella lo hizo. Eso es lo que ella quería transmitir, de corazón, eso. Pero no una regla de que las personas tienen para vivir miserablemente. No, eso está diciendo el Señor, pero el Señor habla con cordura, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a lo que cada uno determinó hacer. Aquí también se anticipa un poco a lo que es la propiedad que cada uno posee. Que seamos una iglesia, eso no quiere decir, hermanos, vendamos todas nuestras casas, todas nuestras propiedades
y hagamos una comunidad. No, cada uno, el Señor también salvaguarda el derecho a la propiedad que cada uno tiene. Por eso esto de corazón, esto es algo que uno conscientemente hace para la gloria del Señor. Esta ayuda es algo que se hace consciente, se hace de acuerdo a nuestras posibilidades, pero se hace con ese sentido de deber. El Levítico sale cuando el Señor les decía que den, dependiendo de lo que tengan en los sacrificios y eso. Exacto. Y cómo el Señor pensó en cada uno de ellos. Si alguien no tenía eso, tenía otro, tenía hasta un palomín, y si ya no tenían ni siquiera eso, harina. Entonces el Señor piensa en las posibilidades, el Señor no es un Dios irresponsable, es lo más responsable que existe. Es Dios. Siguiente texto, por favor. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Entonces, en la 2 de Corintios, sabemos que 2 de Corintios 8, 2 de Corintios 9, toca extensamente lo que es la doctrina del dar. Y aquí muestra el ejemplo más grande que nosotros tenemos. Jesucristo, Él siendo rico, se hizo pobre para que su pobreza nosotros fuéramos ricos. Como le digo, esto tampoco, este texto está diciendo usted de todo lo que tiene, no. Pero sí, siempre piensa, si al final uno puede tener muy poquito, pero de ese poquito igual puede hacerlo. ¿De verdad? De igual se puede hacer si total esto va en la ayuda de nuestros hermanos, de quienes amamos y de quienes somos el mismo cuerpo, pertenecimos, estamos unidos a la misma vida, estamos unidos a Cristo. Si la cabeza de la iglesia no es el Papa, la cabeza de la iglesia es Cristo, y todos nosotros somos ¿quién? Cuerpo, el cuerpo de Cristo. El párrafo 2, en el punto número 3, sigue diciendo: según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercitarse especialmente en las relaciones que se encuentren, ya sea en las familias o iglesias. Tenemos responsabilidades, hermano. Eso es lo que nosotros debemos entender. No es que yo vaya como el Padre Hurtado a ayudar a todo el mundo y no estoy ayudando a mi familia, no estoy ayudando a los hermanos de iglesia, ¿me entienden? Porque a veces eso es lo que hacen las personas para ser Cristo, hace tantas cosas, pero no hace lo básico. Uno tiene que ir, el prójimo, ¿cuál es? El que está más cerca de nosotros, el que está a nuestro lado. Y eso se va ampliando, pero yo debo partir por el que está más al lado mío. Porque, si bien este texto está enfocado en otra cosa, pero sí podemos entender un principio básico ahí. ¿Qué consigue el hombre si granjea a todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué sirve una persona que se dedica a ayudar a todos y al final se termina muriendo? ¿De qué sirve? De nada. Tenemos que ir de lo micro hasta lo macro. Así va avanzando. Por favor, hermano Wilson. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Entonces, mire lo que está diciendo. Si yo no proveo para mi casa, ya estoy negando la fe. Porque es peor que la peor persona que existe en el mundo. Porque si no tiene corazón para ayudar a los suyos, si no tiene corazón para ayudar a los que están ahí, es peor que un impío. Tenemos que en algún momento todo ese movimiento de, entre comillas, ¿cierto?, de la doctrina apostólica, no trabajar, dedicarme 100% a las cosas de Dios, todos como iglesia, puro dedicándole a las cosas de Dios, pero no trabajando. ¿De qué sirve eso? Igual tenemos que trabajar, tenemos que sustentar a nuestra familia. ¿Entiendes? Esto no es decirle, no sé, y coloco a los hermanos que a veces tienen trabajo los días domingos, no es decir, hermano, abandone su trabajo, déjese nomás y usted tiene que dedicarse al Señor. Sí, hay que dedicarse al Señor, pero con responsabilidad, pensando las cosas. Orar al Señor que nos dé un trabajo que nos permita hacer, que nos dé estas posibilidades, pero esto tiene que ir, como le digo, de lo mínimo hasta lo macro. Dios no nos habla de irresponsabilidad, pero sí tenemos responsabilidades. ¿Entiendes? El Señor piensa en todas las cosas. Y creo que ante el Señor ninguna excusa
es válido. Pero si el Señor dice que no provee para sus hijos, que ha negado la fe, primero a Dios, que sacan todo y orar por todos los hermanos que están orando por tu familia. Hay que ir así. Siguiente texto, por favor. ¿Primero Timoteo? Sí, sí, ahí sí. Ya. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que la mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Entonces se fija cómo aquí debe ser todo también. El Señor piensa todas las cosas. Que alguna persona dice, no sé, un ejemplo, una persona tiene la posibilidad de ayudar a su propia familia, ¿cierto? No sé. Y dice, no, pero saquemos la plata en la iglesia. Se fija como que piensa, tiro así, no eso, pero si yo tengo posibilidad y yo tengo primero que yo ayudar a mi familia, no tengo que esperar que otros lo estén ayudando. Yo primero. Si yo no tengo la posibilidad, recurro. Pero hay que ser consciente que dice, si algún creyente tiene viuda en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar en verdad a las que son viudas. Si la iglesia tiene que ir en ayuda de las cosas cuando ya no hay ayuda. Pero cuando se puede ayudar ahí hay que ser consciente. ¿Sí? Las cosas del Señor también nos habla de tener esa conciencia, de tener esa discreción en las cosas, de pensar bien las cosas, porque nos da una irresponsabilidad lo que nos manda el Señor. Se fija cómo el Señor es tan sabio que en todas estas situaciones nos deja estos principios bíblicos para que los analicemos, los veamos. Siguiente texto, por favor. Juan Josefina. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y esto también, hermano, es un buen tiro de oreja. A veces las personas son tan fáciles para ir a criticar a otras personas, para ir a hablar de otras personas, para hacer esto. Pero el Señor dice, en primer lugar, dedícate a tu familia. ¿Entiendes cómo debe empezar? Esto de ayudar y de poder ayudar no solo en lo monetario, sino en lo espiritual. Parte ayudando a tu familia. Parte ayudando espiritualmente a tu familia. Y ahí sigue aumentando esta responsabilidad. Tristemente, hemos visto cómo hoy en día pasa esto. Muchos pastores se dedican a ayudar a medio mundo, pero su familia, ¿entiendes? A veces se dedican, no sé, a orar por medio mundo, a andar por medio mundo enseñándole la palabra y a su familia. Fíjate cómo hay que mantener un equilibrio esto. Esto no es decir, no, que por causa de Cristo yo he tenido que entregar mi vida al Evangelio, sí, pero también a su familia. ¿Entiendes? Esto se tiene que ir expandiendo, porque tampoco es individualismo, yo veo mi familia nomás. Su familia, y ahí empieza. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Un deber que tiene un padre, no provocar a ir a su hijo, sino que tiene que criarlo en la disciplina y en la instrucción del Señor. Y después de eso uno va haciendo, ¿cierto? Disciplina en las cosas del Señor, influyendo en las cosas del Señor, y esto de así. ¿Se acuerdan que los ministros lo primero que se les pide? Que gobiernen bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar a los que están fuera? Entonces, por eso siempre que usted vea al ministro, siempre vea a la esposa. Si tienen hijos, vean a los hijos. Ahí hay que focalizar. Se dedica a ellos. ¿Por qué el Señor pide ahí? Porque si no se dedica a su propia familia, ¿usted cree que se va a dedicar a la iglesia? Porque no tiene corazón para lo más cercano, ¿usted cree que va a tener corazón para lo demás? Entonces eso es lo que hay que ir viendo, analizando. Por eso el Señor coloca todo de manera tan sabia. Así debemos ir equilibrando nuestras responsabilidades que tenemos con el Señor. Siguiente texto, por favor. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Ya. Miren ese texto, lo que dice tan claramente, dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, ustedes son la membresía de la iglesia. Pero entiendan una cosa, cada uno individualmente es un miembro. Es decir, no que todos somos la iglesia, sí, pero cada uno tiene una función. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer en el cuerpo. No piense que venir a la iglesia tiene algo que hacer.
algo que hacer. Y siempre se pide, Señor, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Hágalo. ¿Me entiendes? Hágalo. A veces es tan fácil como ponerse a orar por los hermanos, ponerse a orar por cada uno de ellos, anotar si tiene mala memoria, anotar por qué puedo orar por ellos, ir a visitarlos. ¿Sí? ¿Cierto? Y empezar a cumplir estas funciones. Y tanto trabajo en la casa del Señor, pero lo que hay que hacer es hacerlo. No es que te voy a haga. Voy a evangelismo, por ejemplo. Haga. No espere que alguien nuevo que me acompañe, que haga. Haga. Está trabajando para quién? Para el Señor, porque usted es un miembro del cuerpo. Usted ve que si un pastor no la puede hacer todo, hermano, por eso también se pide una realidad. Pero también se pide que cada miembro trabaje para la gloria del Señor. Entonces somos todo un cuerpo, pero recuerde, individualmente cada uno tiene una función, cada uno de nosotros tiene una función. Y eso es lo que nosotros también siempre debemos estar analizando, debemos estar considerando. Cada uno de nosotros tiene una función. El punto, este párrafo número 2, ahora en el punto número 4 dice, debe extenderse según Dios dé la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Tenemos responsabilidad, como digo, no solo como iglesia local, sino también de ayudar a las demás iglesias locales. Es nuestra responsabilidad también, hermano, de acuerdo a la oportunidad que el Señor nos dé. Como le digo, es bueno, no sé, hermano, vamos a repartir pancito a las personas que viven en situación de calle, vamos a hablar con las personas que están en los hospitales. Está bien, yo no digo que esté mal, pero nosotros tenemos un deber primero con nuestros hermanos en la fe. Ese es nuestro deber primordial. Familia, iglesia local, las demás iglesias. ¿Entiendes? Así va repartiéndose. Pero siempre también tenemos que ir ayudando de una u otra manera a nuestro hermano en la fe. Y ahora le toca al hermano Vicente, por favor, Gálatas 6:10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la comunidad de la fe. ¿Se fija cómo coloca aquí? Especialmente bien. Tenemos responsabilidades también con nuestros hermanos. Entonces, a veces la iglesia, hay iglesias que tienen tantos predicadores, tienen tantas personas, pero solamente se están ayudando a ellos. Si el Señor a veces está levantando a tantos predicadores, es para que usted también vaya a ayudar a otros lados, donde falta, donde hay necesidad. Entonces a veces la iglesia, como la iglesia local, a veces crecen mucho, y siguen así, pero no piensan que también hay otros lugares donde ellos también pueden estar ayudando. Hay hermanos que tienen que dar hasta lo último de su energía para poder, ¿cierto?, seguir adelante. No consideren, no, también. Si se nos está levantando aquí, obviamente aquí tenemos tiempo para predicar, pero también ayudemos a otros que también tienen necesidad, ayudemos, apoyemos a otros lugares. Pero en iglesias, no sé, remodelemos el local y hagamos un local más bonito, más. No, en vez de estar invirtiendo en la obra en otros lados, estén ayudando a otras iglesias. Porque el Señor va expandiendo esta oportunidad y va dando esa oportunidad a la iglesia. Pero ¿cuántos hoy en día prefieren hacer un frontis de un templo tremendo? Pero hay iglesias que no tienen ni dónde congregarse, ¿me entienden? Pudiesen estar ayudando, pero la iglesia se ha vuelto como el mundo, es individualista. A ostentar, igual que la iglesia católica, tremendos templos, pero ¿para qué? ¿Qué saco yo por tener un tremendo templo si al final con eso mismo podría estar ayudando en diferentes aspectos, a diferentes obras que están con dificultad, a apoyar a misioneros que también estén en otros lugares? Es tanto por qué hacer en la obra del Señor, hermanos. Hermano José, por favor, Hechos 5:4. Antes que lea el hermano Cristóbal, Hechos 5:4. La hermana Joana, por favor, Efesios 4:8. Y la hermana Yael, Éxodo 20:15. Por favor, hermano Cristóbal. Hechos 4:4. Perdón, Hechos 5:4. No, hermano, ese es el texto del hermano Cristóbal. Hechos 5:4, por favor. Reteniéndola, ¿no se te quedaba allí y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces el último punto de lo que es la comunión de los santos dice en el punto número 5: sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho a la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y sus posesiones. Mucha gente está usando estos textos, lo mismo que estamos haciendo, para quitarle propiedad a la gente, para poder estafar a sus personas. Pero entendamos lo que la palabra del Señor aquí está hablando a Ananías y Zafira. Ellos, en su contexto, están viviendo como en comunidad, pero ellos voluntariamente están vendiendo sus propiedades para vivir todos juntos. ¿Entiendes? Entonces Ananías y Zafira lo pensaron y dijeron: vamos a vender la propiedad, pero lo vamos a quedar nosotros con un poquito, pero le vamos a decir allá que nosotros estamos dando todo. ¿Entienden dónde está la maldad? La maldad no está. Si al final ellos se quedan con eso, era de ellos y eso no influye en nada. Pero ¿saben cuál es el problema? Tratar de engañar, tratar de mostrarle a la gente de que aquí están los caritativos, aquí están los que dan todo. Entonces, cuando el apóstol Pedro, por la misericordia del Señor, confronta a Ananías, le dice: pero si tú te quedabas con esto, no pasa nada, pero por cuanto mentiste a Dios, mentiste al Espíritu Santo, vas a morir ahora mismo. Y aquí solamente una mención, como estamos viendo en Levítico. ¿Qué pasó en Levítico 10? ¿Se acuerdan qué pasó en Levítico 10? 2 personas que estaban en el tabernáculo consagrado murieron. Fuego extraño. Y acá la iglesia se está iniciando, 2 personas también mueren, ¿se fijan? Porque la santidad de Dios con el Señor no se juega. El Señor no podemos andar mintiendo que somos los mejores, que estamos haciendo las cosas bien, cuando detrás estamos haciendo las cosas mal. Y en esto, obviamente, volviendo aquí al tema, el Señor también cuida el derecho a la propiedad. El Señor no es alguien que diga: venda su casa para que hagamos usted. No. O venda estas cosas. Venda. Si voluntariamente una persona lo quiere hacer, lo hace. Pero esto en la iglesia no le puede quitar su propiedad. Diciendo: no, es que la palabra aquí dice cómo ellos vendían todo, venda todo. Porque a veces así piensan: venda todo, si aquí dice, véndalo todo. No olvide que la Biblia dice: mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Si esto era tuyo, no tenías para qué andar con hipocresía, mostrándote como alguien caritativo, si nadie necesita tu caridad en realidad. Si no lo vas a hacer de corazón para el Señor, no lo hagas. ¿Estás mintiendo? ¿Quién? Dios. Seamos conscientes de esto, hermano, porque hoy en día lo que se hace llamar la doctrina de la prosperidad está haciendo mucho estrago. Pacta con Dios, compra tal cosa, saca un préstamo para las cosas de Dios y le empiezan a robar a la gente, a robar y le quitan ese derecho a la propiedad si las cosas son voluntarias, son de corazón. Siguiente texto, por favor, hermana Joana. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo. Efesios 4:8. Efesios 4:28. Efesios 4:28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, aquí dice: el que roba ya no roba más, sabe lo que tiene que hacer es trabajar. Si eso es lo que tiene que hacer, esa es su responsabilidad, trabajar. Y dice: ¿y para qué nosotros debemos trabajar? Para que tengamos con qué compartir. Miren cómo piensa la cosa el Señor. Nosotros pensamos todo al revés. Si tenemos, es para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto, y pensamos tantas cosas. Pero el Señor al final dice: si el Señor a usted le ha dado prosperidad, no es para que usted aumente más, sino para que usted aprenda a compartir. Eso. El Señor ha hecho el pobre, pero también ha hecho el rico. ¿Y para qué ha hecho el pobre? Para que tenga la humildad de recibir. ¿Y para qué ha hecho el rico? Para que su riqueza comparta. Y uno comparta y el otro se humilde. ¿Te fijas cómo el Señor va haciendo esta rotación? Si el Señor no quiere que todos sean ricos, no. Dice: a los pobres siempre los tendréis, o siempre los tendrán conmigo.
Siempre van a tener personas que tengan necesidad. Y si no las tienen por el momento, prepárense porque van a llegar. Y es ahí donde nosotros debemos estar preparados en el momento. Porque sabe que estas cosas no son así como, lo pillan a uno. Aquí está. Aquí la iglesia del Señor. Aquí está presente la iglesia del Señor. Aquí está el Señor. Usted para ayudar a las personas, mayormente a los que son de la fe, pero nunca quitándole el derecho a la propiedad o a los bienes y posesiones que las personas tengan, porque eso se llama robo. Por último, hermana Yael, por favor. No hurtarás. Es mandamiento. ¿Qué nos dice? No hurtarás. No hurtarás. ¿Y todo quién? Todos esos de la prosperidad que están haciendo esto, están quitando el derecho a la propiedad, están infringiendo el mandamiento. Robar. Ellos están robando el nombre, imagínense, utilizando el nombre del Señor, utilizando la palabra del Señor, utilizando la autoridad del Señor y torciéndola, porque el Señor nunca ha mandado a hacer esas cosas. Han torcido, han robado y tendrán que dar cuenta al Señor por hacer semejante atrocidad. Eso no es comunión de los santos. Eso no es comunión de los santos. Conclusión. Los santos, por su profesión, es decir, por su vocación, los santos por lo que ellos tienen que hacer, están obligados a mantener entre sí un compañerismo. O sea, no es opcional decir, no, yo soy miembro, pero hoy cuando tenga tiempo, cuando lo sienta, no. Y me he encontrado con personas así, no, es que cuando lo sienta voy a ir. Esto no es de sentir, es responsabilidad, ¿sí? Uno es responsable. Yo vengo a la iglesia no solamente a buscar palabras, vengo a la iglesia también a saber cómo están los hermanos, cómo orar por ellos, cómo los puedo ayudar. Eso, cómo los podemos edificar mutuamente. Para eso estamos nosotros. Dice, los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de otros servicios espirituales. 2. Si no lo hacen, ¿saben lo que termina pasando? Ellos pierden en lo espiritual, ya que desobedecen a Dios y se privan de la edificación mutua, así como de ayudar a unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Es mucho lo que se pierde. Perdemos la bendición de Dios, perdemos la palabra de Dios, perdemos el ayudar lo uno al otro. Estamos desobedeciendo al Señor. Entonces, estamos acumulando muchas cosas más. Y cosas que, como hablando mismo, traen consecuencias. Nuestra falta de arrepentimiento siempre trae consecuencias. Y consecuencias que vamos a lamentar. Y muchas veces vamos a tener que arrastrar a causa de la consecuencia. Tercero, si no tenemos este compañerismo, estamos pecando contra Dios, ya que se está transgrediendo lo que Él estableció. No dejen de congregarse. 4. Según la norma del Evangelio, aunque esta comunión debe ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en familia o en iglesia, en el sentido de iglesias locales, debe extenderse según Dios dé la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor. Entonces nunca dejamos de ayudar, es que estamos ayudando a los hermanos, ya ayudamos. ¿A quién podemos ir? A la familia. Ya, también afuera, ¿cierto? Tenemos grandes responsabilidades también. 5. y último, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Ese es el capítulo 27 de la confesión de fe, amados hermanos. Le ruego que oremos a Dios. Dios Padre, le agradecemos que en su amor y misericordia nos hayas concedido esta oportunidad de estar con nuestros hermanos, orando y también escuchando su santa y poderosa palabra. Le ruego, Dios amado, que su santa palabra nos lleve al arrepentimiento, nos lleve, Señor, a considerarnos los unos a los otros, a estimularnos los unos a los otros, a conocer los deberes que tenemos hacia nuestros hermanos. Señor, hoy en día la iglesia se ha acomodado al mundo muchas veces y se ha creído que solamente a la iglesia se va a buscar palabras, se va a buscar bendición, se va a buscar gozo, pero no entienden que lo que uno tiene que hacer no es solo buscar, sino también dar, sino también, Señor, estimularnos al amor y a las buenas obras, edificarnos mutuamente, sobrellevar los unos las cargas de los otros
Y hay tanto por hacer, Señor, para tu gloria. Hay tanto trabajo que cada miembro debe hacer. Y sabemos, Señor, que tú eres la vid verdadera, oh Cristo Jesús. Y nosotros somos sus pámpanos. Y sabemos, Señor, que todo pámpano que no da fruto será cortado y echado al fuego, Señor. Pero los pámpanos, si son del Señor, serán podados para que lleven más fruto. Ayúdanos, Señor, a poder experimentar un arrepentimiento para vida que agrade delante de ti, Señor, y que podamos vivir para tu gloria y tu honra como congregación, como iglesia local, como comunión de los santos que estamos unidos a Cristo, la cabeza de la iglesia. Agradecemos, Señor, todo esto y le rogamos que su bendición sea sobre su pueblo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados, que tengan una muy buena